Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Nueva generación disfrutará la toma de decisiones sobre la parte de la energía en Aruba, según el ministro Glenber Cruz. Hospital Horacio Oduber tuvo una sesión informativa sobre el aspecto de los remedios. Así fue como fue derrumbado el puente en Baltimore, en los Estados Unidos. Oposición venezolana dice que no tuvo acceso al sistema para inscribirse a las próximas elecciones. Así fue como un perrito pidió sus galletas. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero, con un grato placer como todos los días. Les saludamos a ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes. Como siempre, empezamos con noticias locales y recientemente tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro de Labor, Integración y Energía, el señor Glenber Cruz, tocando diferentes temas, entre ellos la parte de la energía en Aruba. Según lo que indicó el mandatario, en este momento se están tomando buenas decisiones que al futuro, en nuestras próximas generaciones, son las que lo van a disfrutar. El Ministerio de Energía va a cambiar la vida de todo este pueblo. Cuando lo digo con cero populismo, el Ministerio de Energía y nuestros proyectos va a cambiar la vida tuya, de tus papás, de tus hijos, si no tienes hijos aún, de los que vendrán, ¿no? Va a cambiar vida de todos los ciudadanos en Aruba. ¿Por qué digo esto? Porque además de forma inmediata trabajar para reducir el costo del agua y electricidad, las tarifas del agua y electricidad, y allí estamos agresivamente en el mercado. Como ustedes han visto, trajimos un barco con heavy fuel oil de Venezuela a un bajo costo, y esos costos se traducen, esos descuentos se traducen en reducciones de agua y electricidad, y también, claro, hay que mantenerlo permanente para que tenga un impacto. Un barco solamente no va a ser suficiente, debe ser por un periodo determinado, pero también un mundo con un medio ambiente sano y limpio para nuestro vivir, y donde proyectos como la de el Valle de Hidrógeno va a ser fundamental para el futuro, junto con el proyecto de suministro de gas por Eagle LNG. Y ahora ya tenemos una aprobación en principio del Consejo de Ministros sobre la exploración de gas, donde se ha identificado 3 yacimientos en el noreste parte de Aruba, en las aguas territoriales de Aruba, yacimientos de gas con potencial de ser, cuando se descubrió la perla en Cardón, fue un yacimiento de gas, fue considerado el más grande de Latinoamérica. Hay uno de esos 3 yacimientos de gas que se ha identificado en territorio de Aruba, de igual potencial. Eso va a cambiar la vida de todos los arubianos y generaciones. ¿En qué forma? El señor que es el jefe de la empresa americana que identificó estos yacimientos en Aruba fue que hizo el descubrimiento más grande de gas en Alaska. Nos dijo, en Alaska la gente no paga impuesto o impuesto reducido, agua, electricidad subsidiado, porque eso es riqueza para el pueblo. Y además, allá una vez al año, el pueblo es el que recibe como un dividendo, un bono, un bonus, o aquí lo llamamos también dirt in demand. Si hay 12 meses, una bonificación del fin de año es un 13º mes, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo de lo que se hizo en Alaska, por eso yo dije, el Ministerio de Energía y los proyectos que estamos manejando va a cambiar la vida de todos los arubianos. A la vez, todo lo que tú ves allí en la zona de la refinería va a experienciar una transformación con
LNG, con Armstrong International, con Acciona Energía. Estamos pronto a decidir qué es la parte buena que se va a reactivar a base de gas natural. Ya no va a ser modelo antiguo, va a haber también muchos cambios. La refinería, repito, como lo ves allí, no va a seguir siendo una refinería de esa forma. Viene procesos, por ejemplo, para darte un ejemplo, el Valle de Hidrógeno va a producir facilidades, llámalo refinería, pero facilidades hidroquímicos, que parecen refinería, pero son de totalmente otra producción de productos. A base de producción de hidrógeno van a producir otros químicos a base de hidrógeno para exportar. ¿Con qué objetivo? Nunca más depender únicamente del turismo, diversificar la economía. Ahí la diversidad económica es fundamental. Por eso el desarrollo energético es importante, pero tiene que ser un desarrollo energético limpio, base de energía limpia. Ahí estamos impulsando los parques solares, los parques de energía eólica. Entonces, yo creo que eso va a ser un futuro brillante para toda esta isla. Y por eso lo digo con mucha humildad, pero con mucha veracidad. El Ministerio de Energía va a cambiar la vida de todos los arubianos, ciudadanos de este pueblo y generación tras generación para un bien grandísimo. Y lo digo con cero populismo, porque yo creo que por todo lo que hemos luchado como islas, siendo pequeños, tenemos derecho a una gran victoria en nuestras vidas, como lo tiene derecho también todos los pueblos del mundo, ¿no? Como vemos también, el mundo después del COVID ha sido muy extraño. Cuando creíamos que el amor iba a prevalecer, está prevaleciendo lamentablemente la guerra. Por lo menos, Cuba, dominamos nosotros nuestro futuro, determinamos nosotros nuestro futuro, hagámoslo para bien. Cambiando de tema, como sabemos, esta semana los campistas están en las playas de nuestra isla disfrutando de esta temporada de campamentos. Ante esto, Bureau City Inspector desde ayer, hoy y mañana van a estar repartiendo bolsas plásticas a los campistas para que puedan dejar sus desperdicios. Como sabemos, durante esta Semana Santa, muchos campistas estarán en las playas de la isla disfrutando de esta temporada junto a familiares y junto a amigos. Ante esto, el departamento de Bureau City Inspector quiere participarle a todos los campistas que a partir de hoy 26 estuvieron también repartiendo bolsas plásticas de basura para que los campistas puedan dejar los desperdicios en las bolsas y no en la playa. Esperan que la comunidad que esté acampando haga buen uso de estas bolsas plásticas para dejar los desperdicios. Hoy 26 de marzo estuvieron en San Nicolás, en la parte de Baby Beach, en donde hay un total de 1,350 personas acampando. Mañana 27 de marzo estarán en Talk of the Town hasta la parte de Divi Divi, y el 28 de marzo estarán en la parte norte desde Costa Linda hasta Arashi. En Nord y Oranjestad hay un total de 3,500 personas que están acampando para un total de 5,000 campistas durante esta semana. Cambiando de tema, el día de hoy el Hospital Horacio Oduber tuvo una sesión informativa con la experta Sabine van der Wal, en donde estuvieron tocando un tema importantísimo como lo es los remedios, las recetas y demás. Si ustedes van a poder tener la oportunidad subiendo a la página de Facebook del hospital y conocer la información. El día de hoy, en la página de Facebook del Hospital Horacio Oduber, tuvieron una sesión informativa muy importante. Como sabemos, nuestro Hospital Horacio Oduber constantemente publican diferentes Facebook Live, en donde allí llevan expertos de diferentes temas para poder contestar preguntas, pero también hablar de temas específicos. En esta oportunidad estuvieron junto a la experta boticaria Sabine van der Wal, en donde estuvieron hablando no solamente de temas importantes de, por ejemplo, la farmacia, algunos remedios, el paracetamol y el por qué se hace esta receta, cómo y qué hora, por ejemplo, combinar algunos remedios, o también algunos tips sobre los remedios que se conocen como over the counter. También algo importantísimo fue hablar sobre el uso de los remedios y muchísimo más. Si una persona desea, por ejemplo, conocer un poco más sobre la información que fue dada por esta experta, podrá subir a la página de Facebook del Hospital Horacio Oduber
y encontrar esta entrevista muy amena que también fue dada por Charlene, en donde allí estuvieron abordando este importante tema. Para más información, recuerde seguirlos en las redes sociales. Empezamos nuestra ronda internacional con la noticia más importante del momento: cómo fue derrumbado el puente en Baltimore, en los Estados Unidos, y hasta el momento 20 personas se encuentran desaparecidas. Como se ven en las imágenes allí, un barco enorme no logró frenar a tiempo y lamentablemente tumbó este puente. En este puente habían también varios vehículos. Un puente de la ciudad de Baltimore, en la costa este de los Estados Unidos, se derrumbó hoy martes después de que un barco colisionara con él, haciendo que 20 personas que iban en varios vehículos cayeran al agua. La autoridad del transporte del estado de Maryland informó que una embarcación había chocado contra el puente. Según las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, también se puede ver allí un portacontenedores que se estrelló contra un pilar del puente Francis Scott Key, haciendo que una gran parte de la estructura de acero cayera a este río. En las imágenes se ven luces en el puente, aparentemente de vehículos, antes de que este se desformara y cayera por secciones. Sabemos que hasta 20 personas pueden estar en este río en este momento, así como varios vehículos, declaró el Departamento de Bomberos de Baltimore. Creemos que vehículos y posiblemente un semirremolque cayeron al agua. Un portavoz de la policía de Baltimore también dijo al canal que era posible que varias personas perdieran allí porque se hubiesen caído al río. Se pudo confirmar también la policía de la ciudad que recibió el aviso de este colapso parcial del puente. También, según lo que han indicado, allí lamentablemente también las temperaturas se encuentran demasiado bajas, por eso temen que las personas también sufran de hipotermia. Cambiando de tema, la oposición venezolana se quedó sin candidato. Ellos intentaron también inscribirse a las próximas elecciones en Venezuela del próximo mes de julio. Sin embargo, indicaron que no lograron entrar al sistema para poder registrar a su candidato. Informamos a la opinión pública nacional y al mundo que todo el día hemos estado trabajando, reunidos en sesión permanente, para tratar de ejercer nuestro derecho constitucional de postular nuestro candidato, y no ha sido posible. No nos han permitido acceder al sistema de postulación. Que quede constancia de esta violación al derecho de la mayoría de los venezolanos que quieren votar por el cambio y se les impide tener un candidato. Queremos dejar constancia que es histórico en relación a negarle los derechos democráticos al pueblo de Venezuela, que está sufriendo las consecuencias de este gobierno que queremos cambiar. Cambiando de tema, sabemos que en Ecuador ya es legal a partir de febrero la eutanasia. Sin embargo, una familia en este momento se encuentra en un proceso legal para poder exigir para que su familiar pueda recibirla. El sufrimiento no termina para la familia de Julio Bernal, quien, al igual que Paola Roldán, buscaron la legalización de la eutanasia. Aunque la Corte Constitucional la despenalizó en febrero, no logran su aplicación. 3 médicos se negaron a practicarla. Pero todavía existe como miedos legales, vacíos legales en la cuestión de los médicos para el momento de aplicarla. La familia había decidido que el 20 de marzo sería el día de su muerte. Incluso varios familiares llegaron desde el extranjero, pero la práctica no se concretó. A 2 días de generar el tema de la eutanasia, nos dijo: miren, lo siento mucho, no puedo porque podemos tener problemas por este tema. Bernal sufrió un paro cardiorrespiratorio cuando tenía 26 años, lo que hizo que su corazón deje de bombear sangre y oxígeno a sus órganos y genere una encefalopatía anóxica, es decir, el oxígeno dejó de llegar al cerebro y causó graves lesiones. Él lleva casi 10 años, como le explico, en una condición cuadraplégica. Él se alimenta por una sonda conectada a su estómago, tiene un tracostomo. La familia de Julio persistirá. Creen que es hora de que su hermano tenga una muerte digna. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en un hospital en México. El techo, debido a las fuertes lluvias que se han presentado, se desprendió y cayó sobre los pacientes.
En el área de emergencia del Hospital Regional de Cancún, en México, un usuario captó el momento en que se vino el techo abajo. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, informó que esto se debió a una fuga del agua. Por seguridad, el personal del servicio de urgencias procedió a mover a los pacientes a otra zona. No se reportaron lesionados. Las autoridades hospitalarias aseguraron que ya se está arreglando la estructura que había sido afectada. También indicaron que de pronto las posibles lluvias, también esto pudo haber afectado la situación. Cambiando de tema, padres de familia, mucha atención con lo que sus hijos hacen en los colegios, debido a que recientemente en México, 3 jóvenes perdieron el conocimiento al estar practicando la tabla Ouija. 3 personas perdieron el conocimiento después de jugar con la llamada Ouija. Los hechos ocurrieron en la primaria Ricardo Flores Magón, en Granjas de San Isidro. Estaban jugando, de ahí pues el niño se cayó y luego pues otros niños estuvieron no sé qué haciendo y por eso es que hubo ese problema, que se desmayaron los niños. No, pues que no está bien, pero es que ahí influye mucho los papás también, si saben que los niños, porque eso yo creo que fue de casa, no fue de ahorita de acá de la escuela. Al solicitar hablar con algún directivo de la escuela, fue una profesora que señaló que no había nadie responsable de la unidad educativa. No se encuentra ahorita por este momento. ¿Alguien que nos pueda atender, que esté a cargo? No, ahorita no hay nadie. ¿No hay nadie a cargo? No, somos solamente los maestros y nosotros no sabemos, no estuvimos presentes. Fueron 2 mujeres y un hombre quienes perdieron el conocimiento y recibieron atención médica en el lugar, mientras que otros 20 estudiantes participaron con el artefacto. Además, la SEP señaló que ya investigan el caso. Cambiando de tema, ¿cómo les parece que el Miami Sea Aquarium tendrá que ser desalojado según lo que indicaron las autoridades allí en el condado de Miami? La situación es que ya hace algún tiempo han registrado que no solamente no tiene buen mantenimiento, pero también los animales están sufriendo. El informe es de José Pernalete, de La Voz de América. Una polémica decisión puede producir en el sur de Florida un prolongado litigio. El condado de Miami-Dade ordenó el desalojo del Miami Sea Aquarium. La alcaldesa Daniela Levin Cava dijo que hay informes federales que certifican el deterioro de la instalación. El USDA ha hecho varios reportes sobre las condiciones de los animales desde el año pasado y nuestros inspectores del condado también han informado sobre la falta de mantenimiento y el mal estado de algunas estructuras. En agosto de 2023, Lolita, la ballena orca que entretuvo por décadas a los visitantes, murió en el acuario por deficiencias renales justo antes de ser liberada. La muerte de este cetáceo impulsó la revisión de condiciones en las que se mantiene el lugar por deficiente calidad en el cuidado animal, según documentos del condado. El estado actual del Miami Sea Aquarium no es el lugar que visitamos cuando éramos niños y no es el lugar que queremos que visiten nuestros hijos. La empresa encargada del acuario afirmó en una declaración que no ha violado los términos del arrendamiento. No existen motivos para la rescisión del contrato de arrendamiento y el inquilino mantendrá la posesión y operación del Miami Sea Aquarium durante el resto del contrato de arrendamiento o hasta que un fallo judicial dicte lo contrario. Para organizaciones no gubernamentales es necesario mudar a las especies del acuario hacia santuarios, pues no hay garantías de supervivencia. Y no es posible, los animales están sufriendo, están muriendo en ese lugar, las condiciones son horribles. El condado espera que el desalojo ocurra antes del 21 de abril de este año. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Las causas del consumo de drogas han sido mayores entre los jóvenes. Una revelación de sexo de bebé no salió como se esperaba. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mandi por TikTok. Una cubota connection non-stop, hoje data me no stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wiki data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba.
Visítenos en sagicorlife.com. Cuando los Murrays descubrieron las Scent-Beats The Game, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent-Beats The Game mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Continuamos con más información a través de Primera Plana. El consumo de drogas entre los jóvenes, tanto ilícitas como lícitas, es un problema que ha acarreado muchísimos países, pues se consideran diferentes hechos de los cuales un joven podría empezar el consumo de drogas y hasta tiene que ver también con la genética. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El uso y abuso de drogas, tanto lícitas como ilícitas, es un problema que continúa afectando tanto a jóvenes como adultos en el mundo. Sus causas pueden ser variadas, desde la genética, que representa entre el 40 al 60% del riesgo, los factores ambientales, como hogares disfuncionales, influencias de compañeros, la burla y un bajo rendimiento académico. Por ello, el propósito de la Asamblea es educar para prevenir. Estamos hablando hoy que te voy a enseñar este librito, se llama Mundo Libre de Drogas. Entonces, este es un programa que es educativo, porque de esa manera el joven, o cualquiera, pero importante los jóvenes, porque son el futuro de nuestra familia, del planeta, ellos pueden averiguar la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque en los medios de comunicación, desafortunadamente, en los últimos 10, 15 años, hay muchas cosas que no son científicas, que es un marketeo de vender drogas. Y entonces el propósito de esta conferencia global siempre ha sido de unir los líderes del mundo, no nada más de un lugar, de un sitio, del mundial en el ONU, porque el ONU representa, tú sabes, nuestra organización que ayuda al mundo. Según el presidente del Capítulo de las Américas, Dr. Bernard Fialkoff, arrestar y aplicar la ley no siempre funciona. Y cuando un 5.8% de la población mundial entre 15 a 64 años usan drogas, con un incremento del 23% en los últimos 10 años y una mortalidad del 17%, lo que se pretende es, a través, por ejemplo, de los deportes, usarlo como una herramienta de desvío. Y llega nuestra sección de las más virales y les presento a este joven peruano que reside en Pakistán y allí fue a visitar una sala de cine. Sin embargo, lo que encontró lo dejó atónito y tuvo que salir. Así es un cine en Pakistán. Oscar Curi es un creador de contenido peruano que a menudo comparte sus experiencias tras viajar a diferentes lugares del mundo. En la última travesía decidió estar en un cine en Pakistán e informar sobre las costumbres que son muy diferentes a las latinoamericanas. Durante su estancia en el lugar se llevó un terrible susto al hallar a un hombre con un arma en plena sala de proyección. Como era de esperarse, el video no tardó en volverse viral. A través de la grabación compartida en su cuenta, este joven influencer contó cuando estaba ingresando a esa sala. Así es un cine en Pakistán. El joven iba narrando todo lo que encontraba, todo parecía indicar que era un día normal. Sin embargo, el TikToker estaba contento ya que era la primera vez que ingresaba a un cine pakistaní. Comentó sobre la particularidad en los asientos y el ambiente que había. Aunque la sala tenía pocos espectadores, el joven estaba tranquilo hasta que, según dijo, notó que un hombre se encontraba armado.
Y hablando de más historias que se viralizan, vean este argentino que vive en España y encontró tesoros en la calle. Pues al parecer esta tendencia no solamente se genera en los Estados Unidos, sino que también en Europa las personas tienen la costumbre de dejar en la parte de afuera objetos que ya no utilizan. Un argentino se puso a buscar entre las cosas que tiran los españoles a la calle y encontró un increíble tesoro que lo dejó impactado. Lucas emigró a España en busca de nuevas oportunidades y sus redes sociales comparten la experiencia. El video que compartió bajo el usuario dice: "Te voy a mostrar qué tipo de basura encuentro en la calle de este país. Si bien no es Estados Unidos, encontramos bastantes cosas que se podrían utilizar". Lo primero que compartió fue un sofá grande en un excelente estado. Sin embargo, más tarde apareció el hallazgo de la jornada: una impresora marca Epson que funcionaba con Wi-Fi. Siguiendo con los artefactos electrónicos, Lucas vio que tiraron un aire acondicionado. Siempre digo que a la noche se encuentran nuevas cosas, como por ejemplo estas dos mesitas de luz color blanco y una silla. También indicó, para terminar, el joven mostró que habían muchas mesas grandes tiradas en la calle junto a varios muebles y algunas otras cosas más. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix con toda su información. Ingresa hoy mismo a www.airportaruba.com y conoce un mundo de posibilidades para recorrer. Con más de 30 rutas directas, el aeropuerto de Aruba nos brinda la posibilidad de conocer nuevos destinos. Asimismo, podrán ver toda la información sobre la llegada o salida de los vuelos y también anuncio de nuevas rutas. El aeropuerto de Aruba, la puerta a la felicidad. Sabemos que uno de los momentos más importantes para una pareja es conocer el sexo del bebé, pues ahora lo hacen a través de reuniones, fiestas o también de videollamadas. Sin embargo, la reacción de unos padres al conocer que tendrían una niña, de verdad que se ha viralizado. En los Estados Unidos, una mujer identificada como Autumn causó gran sorpresa al compartir en un TikTok cuál fue su reacción al ver serpentinas rosas en lugar de azules durante la revelación del género de su bebé. Sin embargo, eso no fue todo. La futura mamá decidió mostrar abiertamente con sus seguidores las diferencias en sus reacciones durante las revelaciones del género de su primer y su segundo embarazo. Aunque en ambas situaciones generaron una gran emoción, sus sentimientos fueron completamente distintos. Aunque su reacción no fue la esperada, Autumn no ocultó su sorpresa inicial al ver serpentinas rosas allí en ese lugar. Antes de presentar los videos que han acumulado miles de reproducciones, allí ella advirtió a los seguidores: aviso de disparador, uno de estos videos muestra decepción por el género. Como era de esperarse durante estas semanas, este video se ha vuelto viral. Y los dejamos en nuestra emisión de hoy martes con la sección de las mascotas de Alejandra y les presento a este perrito que tiene una actitud bastante peculiar para poder pedir las galletitas a su ama. En redes sociales, un adorable video protagonizado por un pastor alemán se convirtió en la sensación de TikTok, acumulando millones de reproducciones. En el breve pero encantador clip se puede observar cómo esta perrita se comunica de manera sorprendente con su dueña. El video comienza con la mujer diciéndole: ¿qué querés, gorda? Ante su consulta, esta inteligente canina no dudó en hacer señas con su hocico hacia el cajón específico. Intrigada por la peculiaridad del movimiento, allí la mujer da luz verde para abrir el cajón en cuestión y, para asombro de todos, lo hace con sus patas sin problema, revelando su contenido, un recipiente lleno de galletas. Cuando la dueña le pregunta cuáles son sus preferidas, el animal sorprende de forma asombrosa, marcando con su hocico las galletas deseadas entre las disponibles que encontraba allí. Esta muestra de inteligencia y comunicación entre humano y animal no pasó desapercibida para los espectadores. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba y nos vemos mañana en una próxima emisión.